No se puede separar la vida No, de no los se puede. periodistas, porque al final periodistas es 24 horas al día, y persona también, Ujú. familia también, te persigue. Así es. Y en ese contexto tú sufres una pérdida que no es por profundizar en el hecho solo en sí de la pérdida, sino que marca tu vida, Todo. el hecho en sí, traumático, de perder Ujú. a tu esposo, a Ismael, Así es. pero además te reenfocas, como decía en la presentación, es una periodista feliz, no lo decía por... Sí, no, que lo No, elijo, porque lo elijo, eso es lo bueno. porque Pero lo es que por eso eliges sonó extraño, y, pero la y- y realidad es esa, lo te- elijo y todos se los días. convierte en un trabajo también. Sí, Entonces, cuéntanos ese proceso de esa pérdida, bueno, que te comparto, porque yo sí. también Tú también perdí pasaste por una pérdida difícil. difícil. Y bueno, ¿cómo conviertes en eso, haces de la necesidad virtud? Claro. ¿Cómo del mayor drama de tu vida probablemente has Un gran construido? aprendizaje. Ha sido un gran aprendizaje. Todas las pérdidas son difíciles. Tengo que comenzar por decir eso. Pero cuando te toca vivir en carne propia de la manera como me tocó, a ti también te tocó, por cierto, tú estabas trabajando, yo estaba trabajando, estaba cubriendo la Cumbre de las Américas, recuerdo, en Perú. Y como dicen a veces, pues haz tus planes que Dios se reirá de ti. Yo recuerdo que yo estaba con mi compañera Alejandra Orá la noche anterior preparando 9 entrevistas que íbamos a hacer al día siguiente y decíamos, este programa es el que vamos a mandar a los Emmy. Este programa va a estar increíble y lo vamos a mandar y nos vamos a ganar otro Emmy, ya vas a ver. Y resulta que me acosté pensando en eso, hablando con mi esposo, quien estaba perfectamente de salud. Y a las 4:37 de la mañana de Perú, 5:37 de Miami, yo estaba lista ya para salir al aire, maquillaje, micrófono, apuntador, todo listo. Y recibo un mensaje de mi hija en Miami que me decía que pues papá se había caído, que lo ayudaban a levantarse y se volvió a caer. Y ya después me dice, ya no le entendemos. Inmediatamente pensé, es un derrame lo que está pasando. Fue un momento muy duro, porque además mis hijos estaban solos tratando de salvarle la vida a su papá. Miranda tenía 12 años en ese momento y Andrés tenía una semana apenas de cumplir 15 años. Y yo estaba a miles de kilómetros de distancia sin poder hacer absolutamente nada. Eran casi 26 años juntos. El papá de mis hijos, mi primer amor, definitivamente. Y yo juraba que íbamos a envejecer juntos. Teníamos nuestros planes de cuando se fueran los niños a estudiar y se casaran. Y recuerdo que así empezó la pesadilla de nosotros tres. Y fue muy duro. Ese viaje fue el más largo que he hecho en mi vida. El llegar a casa, directo al hospital, en realidad nunca llegué a casa, llegué directo al hospital. Y recuerdo el médico preguntarme cómo había pasado todo. Y yo tener que voltearme a ver a mi hijo, Andrés, un jovencito sentado allí al lado de su papá, y decirle a Andrés qué pasó. Porque mamá en realidad sabía muy poco, porque mamá no estuvo allí. Entonces comenzó realmente un proceso muy difícil de... Mamá no estuvo allí porque estaba trabajando, pero al mismo tiempo era una lucha interna porque yo decía, pero no fue mi culpa, esto no fue algo que yo planeé. Dios así lo quiso y pues lamentablemente por mucho que hicieron los médicos y que hicieron mis hijos para salvarle la vida a su papá, pues él falleció y tocó despedirnos de él y tocó seguir con la vida porque la vida sigue y fue una oscuridad terrible. De hecho, de verdad, yo cada vez que conecto con ese momento y con el dolor de mis hijos, el sufrimiento, la rabia que tenía Andrés con la vida, con Dios, la depresión en la que estaba Miranda tan pequeñita, fue muy duro y tener que volver al trabajo igual y tener que volver a reportar sobre lo que pasaba, que en la mayoría de las veces, tú lo sabes muy bien, son noticias negativas. Y fue complicado, fue muy, muy difícil, pero en un momento, Manuel, en medio de tanta oscuridad, mi primera elección fue vivir, honestamente, porque me di cuenta que iba como muerte en vida, que parecía un robot, que un día, mi día casi completo entre el trabajo y mis hijos, para olvidar un poco o tratar de olvidar lo que estaba pasando adentro, y resulta que eso no importaba lo que hiciera, estaba ahí. Y cuando me di cuenta que estaba viva, dije, a ver, estoy viva. Si estoy viva, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivir desde la tristeza? ¿Quiero vivir como muerta en vida? ¿O quiero intentar vivir a plenitud, con lo bueno, con lo malo? Y comencé un proceso, me obligué a hacerlo y después la siguiente pregunta fue, ok, ¿y cómo me quiero sentir?
Y dije, yo quiero volver a ser feliz. Yo elijo ser feliz. Y a pesar, y por eso lo hablo con tanta propiedad, porque a pesar de la peor oscuridad de mi vida y a pesar de muchas cosas que han pasado después de ese, que ha sido definitivamente el episodio más oscuro de mi historia hasta ahora, y espero que no haya otro igual ni parecido, yo sigo eligiendo ser feliz. Yo sigo, es una decisión que yo tomo a diario. Por eso, de verdad, la periodista feliz es cierto, porque yo lo elijo día a día, a pesar de los retos, a pesar de las dificultades. Ya mi hijo tiene 22, va a cumplir 23. Mi hija tiene 19, va a cumplir 20 años dentro de nada. Y hoy en día, ya después de varios años, ya después incluso de rehacer mi vida, de volverme a enamorar, algo que no pensaba posible, y de seguir con mi carrera e inclusive hacer muchas cosas más a partir de mi libro. ¿Cuándo decides compartirlo? Porque tienes un libro que se llama Elijo ser feliz, Sí. hay un podcast, viajas Hago conferencias. por todos lados, Sí, conferencias. hago conferencias. ¿Cómo surge esa idea de compartir esa experiencia? Que te felicito porque a mí me vale y para mí tú eres una inspiración en eso. Gracias. Pero es que, Manuel, a ver, yo creo que si algo me enseñó todo eso, bueno, me enseñó muchas cosas, honestamente, que ojalá en algún otro momento tengamos tiempo para hablarlo, pero si algo me enseñó ese episodio de mi vida es que entre tantas cosas uno tenía que aprender a escuchar, tenía que intentar hacer cosas así en ese momento no quisiera hacerlas, tenía que obligarme a mucho. Yo comencé a hacer una cantidad ahora le llamo herramientas, en aquel momento eran pasos, yo le llamaba que era un minuto a la vez y se sentía la vida como un maratón con obstáculos. Y en uno de esos días del maratón con obstáculos, muy poco tiempo después, bueno, en realidad como un año después de la muerte de Ismael, me entero, recuerdo estaba al aire con Panorama Mundial y mi hijo me escribe y me dice, mentira, me llama primero y yo veo la llamada pero enseguida se cae. Me escribe y me dice, ¿te puedo llamar? Y yo estaba, claro, yo lo veo en un momento de un reportaje, cuando vamos a corte, lo llamo. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, ma, mejor te llamo después, mejor llámame cuando termines. Le digo, no, ¿qué pasó? Me dice, no, ma, cuando termines me llamas y listo. Y yo, claro, me quedo como con eso y digo, ¿qué pasó? Faltaba poco para terminar el programa, apenas termino, lo llamo, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que se murió el papá de un muy amigo de él. Y fue de un infarto fulminante en situaciones parecidas porque el papá estaba solo su amigo estaba solo con su papá cuando eso sucedió y lamentablemente fallece también. Cuando yo llego a la casa, a mí me entero, por supuesto, se me revuelven todas las emociones, aquello fue terrible. Mi hijo, tan lindo, pensando en mí precisamente que yo estaba haciendo un trabajo al aire, que sabía que me podía afectar y esperó a que yo terminara, pero llegó a la casa muy mal y él me dice, él también estaba mal y me dice, ma, mi amigo viene a la casa, ¿está bien? Y le digo, claro. Le digo, por supuesto, él sabe que tú entiendes perfectamente lo que le está pasando ahora y lo que está sintiendo, que es como ese shock inicial. Y él, con lágrimas en los ojos y yo también llorando, me dice, ma, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasa esto y tan cerca a nosotros? Además, tan pronto. Había muerto también, por cierto, hacía no mucho, el esposo de una prima mía. Y también nos había afectado porque ellos lo querían muchísimo. Y con lágrimas en los ojos le digo, Andrés, no sé, pero quizás es porque de alguna manera Dios nos está diciendo que tenemos que ayudar a otras personas. Y me emociona también porque, honestamente, esa es la razón de haber escrito Elijo ser feliz, de luego llevarlo a conferencias y hacerlo podcast. Porque cada vez que me encuentro con una persona o cada vez que me escriben, por ejemplo, en redes sociales, y me agradecen porque de alguna manera mi historia, la forma como lo cuento en el libro, en mis conferencias, más que en el podcast, porque en el podcast es acerca de otras personas, no tanto de mí, aunque he hecho 2 con mis hijos, termina siendo un poco de luz en la vida de ellos porque se dan cuenta que a pesar de la oscuridad que pueden estar sintiendo y que viven en ese momento, hay luz. Está la posibilidad de estar mejor, porque yo soy ejemplo de ello. Porque yo todos los días, a pesar de los pesares, como dice la canción de Jorge Celedón, pues veo qué bonita es esta vida. Y me enfoco y soy agradecida. Y cuando estoy en mi peor momento hoy en día con otras cosas que han pasado, digo, ok, Mari, ya va, vamos, que es posible elegir ser feliz, es una decisión que puedo tomar a diario y ya sé qué puedo hacer para lograrlo, para ir en ese camino a lograrlo. Entonces, por eso el libro se llama Elijo ser feliz, para recordarle de alguna manera a las personas que pueden hacerlo. De hecho, mi dedicatoria está hecha, dice algo así como a ti, que te sientas en la oscuridad, pero que anhelas la luz, que anhelas ser feliz. Porque quiero que cada persona que lo lea, y ha sido increíble, Manuel, porque
a ver, las personas se sienten identificadas con el duelo de cuando te conviertes en inmigrante, con el duelo de cuando te despiden de tu trabajo, con el duelo de la pérdida de un ser querido, inclusive cuando tu médico te dice que pierdes la salud y te toca luchar ahora para recuperarla y hacer cambios en tu vida. Los miedos, por ejemplo, de reinventarte. Y hay personas que se han relacionado con todo eso, inclusive con la expectativa, y esto es increíble, la expectativa que puedes tener en tu vida para algo y lo que termina siendo la realidad. Una mamá se me acercó, de hecho esto me ha pasado con varias personas, pero esta mamá fue en persona, en vivo, conmigo, me dice, María Alejandra, quería que yo le firmara el libro. Me dice, tu libro me lo regaló mi hija por el Día de las Madres, porque yo pensaba honestamente que ella no estaba escuchando un día un podcast en el que tú estabas hablando, y resulta que sí. Cuando me entrega el libro me dice, mamá, tú lo que estás viviendo es un duelo de la expectativa que tú tenías de mi vida en tu vida, y no es así ya. Por favor, lee el libro. Esta mamá con lágrimas en los ojos, yo todavía no entendía muy bien qué era lo que quería decirme. Y resulta que confiesa después, llorando, que su hija le había dicho que era homosexual, que era gay. Y ella no podía permitir eso. Ella decía que no podía, que era más profundo que ella, que su religión, que Dios, que Jesús, que no podía ser. Y la abracé, recuerdo, y le dije, mira, vamos a ver también aquí, siendo objetivos, lo que está pasando. Qué bonito uno que tu hija esté buscando ese puente contigo de comunicación, que ella quiere seguir estando en tu vida. Y yo entiendo que quizás la expectativa es que ella me decía, recuerdo, me decía, es que no puedo. Yo me imaginaba a mi hija llegando a mi casa con su esposo, con mis nietos, y ahora no. Entonces yo le decía, todavía puede ser. Lo que pasa es que a lo mejor esa versión, eso que tú te imaginaste, esa expectativa va a cambiar, pero todavía puedes tener a tu hija en tu vida. A lo mejor con nietos, si ella decide tener hijos también, no lo sabes. Y le dije, y en ese momento también recuerdo con lágrimas en los ojos, porque yo hacía poco había entrevistado a una mamá en mi podcast que perdió a su hijo, que a quien le pregunté, por cierto, si era posible ser feliz después de la pérdida de un hijo, porque yo creo que es una herida casi mortal. Y ella me dijo que sí era posible porque lo hacía en honor a su hijo, y el trabajo que ella ahora hacía era precisamente para honrar a su hijo, y porque sabía que su hijo desde donde estaba la quería feliz, la quería bien y feliz, y ella tenía que hacerlo. Y le dije a esta mamá que yo le iba a firmar el libro, le dije yo, recién hablé con una mamá en mi podcast, le dije, pero ¿sabes con cuántos he hablado que darían lo que fuese por tener a su hijo o a su hija aquí? No importa si es homosexual, si se va a casar con una mujer, si se va a casar con un hombre, si no se va a casar nunca, pero estar contigo, poderle dar un abrazo otra vez. Yo sé que es difícil, yo sé que puede ser muy duro los cambios, y sobre todo cuando has pensado y te has imaginado algo siempre en tu vida, pero la tienes aquí y ella quiere tener una relación contigo. Solamente te pido, fue lo que le dije en aquel momento, que lo pienses, que lo veas de esa manera. Tienes mucho que agradecer, más que enfocarte solamente en lo malo. Entonces, cuando pasan cosas como esas, Manuel, de verdad me llenan el corazón, me llenan el alma, y digo, yo tengo que seguir con este mensaje recordándole a las personas que es posible, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad y tiene el poder, que es algo maravilloso, de elegir cómo enfrentar las cosas, la actitud que quieres frente a la vida, y sobre todo en los momentos difíciles. Bueno, no sabe la gente que nos está viendo el esfuerzo que he tenido que hacer para no ponerme a llorar. Yo también, fíjate. Estoy aquí, que nunca me había pasado, la primera vez en mi vida que estando inmerso en una entrevista. Pero bueno, lo agradezco porque conectamos. Sí, conectamos con las emociones, y eso está conectando con muchas personas. Pues yo sé que tú perdiste también a tu esposa, a tu compañera de vida por mucho tiempo, y fue de una manera repentina también, como me pasó a mí, y te toca estar allí al frente con tus hijos, apoyándose. Yo decía en aquel momento que esa mesa de 4, que a ti te pasó lo mismo, pues ya no tenía 4 pilares, tenía 3, pero esa mesa, esos 3 pilares se unieron para poder seguir manteniendo esa mesa estable. Es difícil, pero sí es posible. Sí, pero estamos aquí, estamos en Canela News, y así lo utilizamos de puente, sí, para no echar la lagrimita. No, y para agradecer un montón a Canela News. Para hablar de Canela News y de streaming, mío, y que me cuentes aquí qué tal te tratan los jefes, si hay que poner alguna queja, es el momento. Los jefes me tratan increíbles, y no se me ocurre decir lo contrario porque mi jefe está aquí también. No, miren, de verdad, ha sido una experiencia maravillosa trabajar en Canela News. Aquí creo que todos nos hemos ido adaptando a estos tiempos de esa expectativa versus realidad. Lo comentabas
al principio en parte de cómo los grandes medios han tenido que ir migrando a lo digital y la visión